¿Cuál es el enemigo número uno de Assange? Vamos a ver qué es lo que nos dijo hace algunos años cuando estaba en libertad el periodista australiano Julian Assange sobre su principal enemigo. ¿Cuál creen que sea? A continuación, amigas y amigos. Y finalmente, Julian, ¿a quién considera su enemigo número uno? El enemigo número uno es la ignorancia y creo que es el enemigo principal de todos, el ser inconsciente de lo que realmente pasa en el mundo. Porque en cuanto empiezas a darte cuenta de eso, se pueden tomar eficaces decisiones y cumplir planes acertados. La cuestión es quién está promoviendo la ignorancia. Bueno, son organizaciones que tratan de ocultar ciertas cosas y aquellas que distorsionan la información auténtica convirtiéndola en falsa. En esta categoría están los malos medios de comunicación. Es mi opinión que en general los medios de comunicación son tan malos que realmente surge la cuestión de si el mundo sería mejor sin todos estos medios en conjunto. Hay periodistas realmente buenos y colaboramos con muchos de ellos y con buenos medios de comunicación. Pero la mayoría aplastante de ellos son tan horribles y son tan ficticios cubriendo las cosas que pasan en el mundo que como resultado, como hemos visto, los gobiernos corruptos siguen a flote. La liberación de Julian Assange, el periodista, colega periodista por supuesto, activista informático australiano, que ya ha quedado en libertad tras 12 años de estar tanto en la embajada ecuatoriana como lo que ocurrió en la cárcel de máxima seguridad en Londres, en Belfast, en la cual estuvo 5 años y en la cual fue y resaltó el tema de haberse violentado también sus derechos humanos, haber recibido torturas psicológicas, entre un sinnúmero de cuestiones. Pues el activista y periodista Julian Assange ha quedado en libertad tras haber llegado a un acuerdo con los Estados Unidos. Efectivamente, amigas y amigos, llegó a estar en libertad tras un acuerdo con los Estados Unidos. ¿Y qué tiene que decir en este acuerdo? Pues, primero, Assange deberá comparecer. Assange deberá comparecer ante un tribunal federal en las Islas Marianas, territorio estadounidense en el Pacífico, donde se declarará culpable de conspiración para obtener y revelar información relativa a la defensa nacional. ¿Cuál es uno de los crímenes que ha cometido Julian Assange? Pues emitir y revelar al mundo los crímenes de guerra de Estados Unidos en Medio Oriente, en especial en Afganistán y en Irak, donde uno de los hechos que más llamó la atención fue el video de helicópteros estadounidenses acribillando, asesinando a iraquíes, amigas y amigos, y entre ellos a 2 colegas periodistas de la cadena Reuters. Efectivamente, ese es un crimen, decir la verdad es un crimen, pues Julian Assange se va a declarar culpable por haber dicho la verdad sobre los crímenes de guerra en Estados Unidos. Y también porque Washington, y eso hay que escucharlo bien, Julian Assange demostró que Washington estaba ingiriendo en los asuntos internos de los diferentes países donde tiene sus embajadas a través precisamente de los diplomáticos. Insisto, si decir la verdad es un crimen, pues Assange cometió ese delito de decir la verdad. Vamos a ver las reacciones en torno a lo que pasó y después de que Julian Assange fuera liberado. Sin duda alguna, una de las que más llamó la atención fue la del expresidente Rafael Correa Delgado, quien en 2012 le otorgó el asilo político al periodista y activista australiano Julian Assange. Adelante. Creo que con la liberación de Julian el mundo es un poco menos injusto, pero también un poco la alegría del pobre. Es algo que nunca debió ocurrir, es una locura. Estaba escuchando el reportaje y tiene toda la razón. A Julian Assange se lo persigue por decir la verdad, no por mentir. Y el que dice la verdad, el perseguido, el sancionado, el enterrado en vida en una prisión, cuando los encarcelados debieron ser los criminales de guerra. Entonces, realmente esto ha sido una locura. Le han robado 12 años de la vida de un periodista por decir la verdad
los verdaderos criminales de guerra quedaron en impunidad. El que denuncia los crímenes de guerra fue perseguido. Hoy estamos contentos porque ha sido liberado, pero nunca debió perder su libertad. Por el contrario, debió ser reconocido por su valentía y su capacidad periodística al decir la verdad. El mundo es un poco menos injusto, ha señalado Rafael Correa, tras la liberación de Julian Assange. Y efectivamente, ¿qué crimen cometió Julian Assange? Decir la verdad. Pero mientras los criminales de guerra están libres, tranquilos, tienen decenas, cientos de miles de asesinatos en sus espaldas, pero los criminales de guerra siguen libres, amigas y amigos. El mundo al revés, el mundo patas arriba, diría Eduardo Galeano. De igual manera, se manifestó Gustavo Petro en torno a la liberación de Julian Assange. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, también emitió su criterio a través de su red social. Sin duda alguna ha generado reacciones a lo largo y ancho del planeta. Veamos qué es lo que dijo Gustavo Petro. De igual manera, algunos presidentes como Andrés Manuel López Obrador también se manifestaron. Sin duda alguna es un tema que está hoy en día, e insistimos en ello, amigas y amigos, porque ya lo saben, decir la verdad en tiempos de engaño universal se convierte en un acto revolucionario, como lo diría George Orwell. ¿Qué es lo que hizo Julian Assange? Y pongámoslo también un poco en perspectiva. Acá tenemos la información del activista, colega periodista Julian Assange. El periodista, activista, programador australiano y fundador de Wikileaks fue perseguido tras haber revelado al mundo 400.000 reportes sobre la guerra en Irak, 90.000 sobre la guerra en Afganistán, 800 desde la prisión de Guantánamo. Prisión de Guantánamo, prisión estadounidense donde se tortura a la gente y se respetan todos los derechos humanos. Amigas y amigos, sin duda alguna un lugar donde perseguidos políticos son prácticamente torturados hasta que ven la luz del día. Y más de 250.000 cables diplomáticos fueron develados por Julian Assange. Estos cables diplomáticos fueron redactados en varias partes del mundo. Los documentos fueron expuestos por su portal Wikileaks en 2010. Lo que le señalaba el video de los helicópteros asesinando a civiles iraquíes, donde también se encontraban dos colegas periodistas de Reuters, también fueron expuestos y mostrados al mundo, amigas y amigos. Este helicóptero estadounidense cometió crímenes de guerra, asesinó a civiles y periodistas de Reuters. Sin embargo, ¿están presos o están condenados? No, amigas y amigos. Están libres, mientras el que develó la verdad y le abrió al mundo los ojos tuvo que pagar 12 años de su libertad. Pero bueno, ahora está libre. Y también Gustavo Petro, como les habíamos manifestado, el presidente colombiano Gustavo Petro también se manifestó en torno a la liberación de Julian Assange. Felicito a Julian Assange por su libertad. La prisión eterna de Assange y su tortura era un atentado contra la libertad de expresión a escala global. Denunciar la masacre de civiles en Irak por parte de la acción bélica de Estados Unidos fue su crimen. Ahora la masacre se repite en Gaza. Invito a Julian y a su esposa Estela para que visiten Colombia y hagamos un acto por la libertad, ha manifestado el presidente colombiano Gustavo Petro. De igual manera, se ha manifestado el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien hace poco su candidata Sheinbaum tuvo una aplastante e histórica votación de 60% versus la escasa 30% que tuvo la candidata de las derechas. Él también se ha manifestado. ¿Y por qué lo resaltamos también? Porque él ha sido un fiel defensor de la libertad de expresión y de la causa de Assange. Veamos qué es lo que dijo Andrés Manuel López Obrador en una de sus matutinas. Adelante. Estamos muy contentos por la salida de la cárcel de Julian.
Era una cosa muy injusta, era como tener en prisión la libertad y en especial la libertad de expresión. Y ahora ya, también como lo puse en el Face, está contenta la Estatua de la Libertad. Precisamente, el país de las libertades, Estados Unidos, estaba maniatada porque se estaba cortando la libertad de expresión, insisto, de quien develó los crímenes de guerra de Estados Unidos en Medio Oriente, en Irak y en Afganistán. Pero ya salió en libertad Julian Assange. Y hay algo que es interesante. Ustedes dirán, solo políticos, presidentes y personalidades latinoamericanas han manifestado. Pues este hecho, amigas y amigos, ya desde el año 2019 tenía inclusive a personalidades estadounidenses criticando precisamente esto. Noam Chomsky. En 2020, el intelectual estadounidense señaló que la información que difundió Wikileaks tiene el potencial de emancipar a los ciudadanos. Roger Waters, el icónico fundador de la banda Pink Floyd, también se había manifestado en favor del activista Julian Assange y de la libertad de expresión. Wotes a Assange, gracias por el sacrificio que hiciste por el resto de nosotros. El cofundador de Pink Floyd llamó a los periodistas del mundo a seguir su ejemplo. De igual manera lo hizo Hannah Gorman, quien es experta en política exterior y profesora de la Universidad de Nueva York. ¿Qué es lo que nos dijo la académica de la Universidad de Nueva York? Pues lo vamos a citar textualmente. La gente pudo conocer qué es lo que Estados Unidos estaba haciendo en Irak y en Afganistán, pese a que ellos dijeron que eso representaba un gran riesgo para la seguridad nacional estadounidense. Nunca hubo evidencia de eso. Insisto, lo manifestó la académica y catedrática de la Universidad de Nueva York, Hannah Gorman. Esto fue mencionado en el año 2019, cuando fue detenido por parte de las autoridades británicas, cuando Lenín Moreno, entonces presidente de Ecuador, le quitó el asilo político, algo que fue una clara violación al artículo 41 de la Constitución del Ecuador. ¿Por qué es importante resaltar a la Constitución del Ecuador, amigas y amigos? Porque a raíz de esta Carta Magna es que un Estado puede consolidarse en el futuro, puede desarrollarse, puede generar sus leyes. La Constitución es la máxima ley del país. Una ley no puede estar por encima de la Carta Magna. Un presidente no puede estar por encima de la Carta Magna. Sin embargo, Lenín Moreno se limpió con la misma y violó el artículo 41, y ya lo tenemos en pantallas, por supuesto, amigas y amigos, gracias a En Retrospectiva, que transmite el programa La Otra Verdad. El artículo 41 de la Constitución dice: se reconocen los derechos de asilo y refugio de acuerdo con la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Las personas que se encuentren en condición de asilo o refugio gozarán de protección especial que garantice el pleno ejercicio de sus derechos. El Estado respetará y garantizará el principio de no devolución. Insisto en ello. El Estado respetará y garantizará el principio de no devolución, además de la asistencia humanitaria y jurídica de emergencia. Eso es lo que Lenín Moreno en ese entonces violó tras un acuerdo con Estados Unidos para entregar al periodista Julian Assange a las autoridades británicas, y que bueno, desde entonces ha estado preso durante 5 años y que ya está en libertad el colega periodista Julian Assange, tras haber estado, insisto, 5 años en Reino Unido en la prisión de máxima seguridad en Belmarsh. ¿Qué es lo que dice el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos? El artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos dice: en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Efectivamente, también le fue violado
este derecho al activista, periodista, fundador de la plataforma Wikileaks, que abrió al mundo los crímenes de guerra que había hecho Estados Unidos. ¿Y cuál es el enemigo número uno de Assange? Vamos a ver qué es lo que nos dijo hace algunos años cuando estaba en libertad el periodista australiano Julian Assange sobre su principal enemigo. ¿Cuál creen que sea? A continuación, amigas y amigos. Y finalmente, Julian, ¿a quién considera su enemigo número uno? El enemigo número uno es la ignorancia y creo que es el enemigo principal de todos, el ser inconsciente de lo que realmente pasa en el mundo. Porque en cuanto empiezas a darte cuenta de eso, se pueden tomar eficaces decisiones y cumplir planes acertados. La cuestión es quién está promoviendo la ignorancia. Bueno, son organizaciones que tratan de ocultar ciertas cosas y aquellas que distorsionan la información auténtica convirtiéndola en falsa. En esta categoría están los malos medios de comunicación. Es mi opinión que en general los medios de comunicación son tan malos que realmente surge la cuestión de si el mundo sería mejor sin todos estos medios en conjunto. Hay periodistas realmente buenos y colaboramos con muchos de ellos y con buenos medios de comunicación. Pero la mayoría aplastante de ellos son tan horribles y son tan ficticios cubriendo las cosas que pasan en el mundo que como resultado, como hemos visto, los gobiernos corruptos siguen a flote. El enemigo número uno es la ignorancia. Y concuerdo, amigas y amigos, porque a través del desconocimiento han logrado, por ejemplo en Ecuador, implantar nuevamente políticas neoliberales que han generado pobreza, que han generado inseguridad, que han generado falta de insumos en los hospitales y ahora inclusive en Solca, que ha dejado morir a niños con cáncer, como pasó hace pocos años en Guayaquil en uno de los hospitales públicos. Como reza un refrán muy sabio: quienes no conocen la historia están condenados a repetirla, y quienes sí conocemos la historia estamos condenados a repetirla por culpa de quienes no conocen la historia. Efectivamente, la ignorancia debería ser el enemigo número uno a combatir en todos los países del mundo. Si el mundo comienza a despertar, si la gente comienza a despertar y comienza a ver quiénes son realmente quienes generan pobreza y miseria en cada uno de nuestros países, podríamos llegar al despertar al fin. Podríamos llegar a tener una luz al final del túnel. Julian Assange, el periodista que develó los crímenes de guerra en Estados Unidos y en Medio Oriente y la intromisión de Washington en los asuntos internos de varios países a través de sus embajadas, ha quedado en libertad. Un paso hacia adelante en nombre de la verdad, de un colega y activista informático que jamás debió estar preso por hacer que el mundo entero abriera los ojos. Hoy, amigas y amigos, el mundo es un poco mejor. La verdad puede comenzar a salir nuevamente a la luz. Y hay que reconocer y destacar que el colega periodista Julian Assange fue el precursor de lo que luego se convirtió en la develación de, por ejemplo, los Pandora Papers, donde Guillermo Lasso, presidente de Ecuador, se develó que tenía más de 100 cuentas en paraísos fiscales, pero aún así la justicia, las leyes, la constitución que prohíbe precisamente tener a un funcionario público dinero en cuentas y paraísos fiscales, le permitió al banquero Guillermo Lasso ser presidente durante 2 años y medio. Precisamente ese abrir los ojos es lo que nos ha ayudado y que ha logrado Julian Assange a través de su activismo y periodismo en los últimos años y también de su resistencia, por supuesto. Hoy, amigas y amigos, insisto en ello, el mundo es un poco mejor y la libertad de expresión tiene una luz también al final del túnel. Ustedes, amigas y amigos, se despide Frank Pozo, no sin antes recordarles que la comunicación es más que un derecho y que realmente estamos luchando
contra tres gigantes, como lo decía un hombre sabio: el miedo, la injusticia y la ignorancia. Hasta una próxima oportunidad.